Está, está, está por abrir el PowerPoint. Igualmente, cuando ustedes han podido entrar a la plataforma y en todos los cursos en los cuales se ha matriculado, siempre hay una sección que dice guías y materiales, ¿no? Allí ustedes encuentran cómo redactar un ensayo, el uso de las normas Chicago actualizado, también en algún momento les había comentado también. Todas estas cosas sirven para ustedes con el fin de poder hacer lo mejor posible un ensayo, ¿no? En el uso de notas al pie de página, todo lo demás. Entonces le voy a mostrar la presentación. ¿Sí? No sé si lo están pudiendo ver, ¿me confirman si sí? ¿Sí lo pueden ver? Sí, hermano, se ve bien. Sí. Ok. ¿Cómo redactar un ensayo, no? Primero que todo, hay que tener en cuenta qué es un ensayo y vamos a ver también las partes que tiene un ensayo, que es vital también para que ustedes puedan hacer de lo mejor posible sus trabajos finales, ¿no? Entonces, ¿qué es un ensayo? Primero que todo, ¿no? Es un escrito en prosa en el cual el autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo, ¿no? Suele ser breve. Normalmente lo que pedimos en ensayos para licenciatura, pedimos en cantidad de palabras del contenido un máximo de 2.500 palabras, ¿no? Un ensayo, entonces, es un escrito que ustedes realizan en prosa para el programa que ustedes aplican de licenciatura de un máximo de 2.500 palabras que se cuentan desde la introducción hasta la conclusión, en el cual ustedes van desarrollando el tema, sus ideas, ¿no? Sobre un aspecto importante que a ustedes les ha llamado la atención, en el cual ustedes investigan, se nutren de material bibliográfico para realizarlo. Recuerden que para licenciatura como mínimo se pide 5 bibliografías, o sea, 5 libros diferentes de un corte académico que pueda servir y aportar de manera objetiva a sus ensayos. Pueden ser libros, pueden ser artículos académicos, o en algún caso videos tal vez que a ustedes les puedan servir, ¿no? Va teniendo un carácter muy académico, por eso se escribe siempre de una manera muy formal, de una manera muy objetiva, evitando generalidades, teniendo sentido su redacción también, interconectando ideas unas con otras, para que pueda ser de una manera muy entendible, ¿no? El estilo, ustedes definitivamente lo marcan, ¿no? Cada uno tiene un estilo de escribir, pero como les digo, debe ser siempre un carácter académico. Ahora, ¿cuál es la finalidad del ensayo? Explorar un tema que persuada al lector, ¿no? Por ejemplo, en el penúltimo curso que se vio fue neumatología. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, pusimos varios temas, ¿no? La santificación del creyente, la glorificación, ¿no? Distintos temas. Por ejemplo, si tocamos la santificación, no solamente el ideal sería poner la santificación, porque realmente es un tema muy amplio, muy amplio. Sería muy objetivo, más bien. Sería, por ejemplo, eh, la santificación a la luz de Romanos capítulo 5, tal verso, ¿no? Eso es objetivo. Tú vas a estudiar la santificación a través de ese pasaje que está allí, el cual te da tu límite, con el límite sobre los cuales no te vas a salir y los cuales tú vas a tratar en todo tu texto de principio a fin. También podría ser la santificación del creyente en su área, en su trabajo del día, ¿no? O mejor dicho, cómo aplicar, cómo poder ver la santificación en el trabajo, ¿no? Cómo yo me desenvuelvo de manera santa en mi trabajo. Entonces voy ahí teniendo una manera más objetiva, ¿no? Y vamos pensando más y más de manera que tu texto, tu título vaya a ser muy específico. Eso te ayuda a qué?
a poder tener límites y parámetros sobre los cuales tú te vas a mover en todo tu trabajo. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? Bueno, la estructura es una portada, un bosquejo, o lo que llamaríamos un contenido, o lo que llamaríamos tabla, índice o índice. Bueno, distintos nombres, ¿no? Normalmente yo, por ejemplo, a mí me gusta ponerle contenido, ¿no? A otros les gusta poner bosquejo. Es válido en ambos aspectos. De ahí sigue la introducción. La introducción también tiene unas partes que deben ser respetadas, porque muchas veces también en la introducción se dicen muchas cosas, mas no se dice nada. Debe haber el cuerpo también, o lo que llamaríamos el desarrollo, la conclusión y la bibliografía. Ahora, esas son las partes que deben manejarse en un ensayo. Hay un modelo de portada ya estandarizado también que se encuentra en las normas Chicago y que ahora lo vamos a ver. La portada es así básicamente, ¿no? Como ustedes pueden ver. Preferiblemente puede tener el logo del seminario, Seminario Reformado Latinoamericano, el título del ensayo, el nombre del estudiante, el nombre del profesor, el nombre de la institución, el nombre del curso y el lugar y fecha. Ahora, no es necesario poner título del ensayo 2 puntos, no. Se pone su título nomás, ¿no? Y así identifica que es el título. Tampoco es poner necesario, puede ser más bien válido poner estudiante 2 puntos, profesor 2 puntos. Nombre de la institución no es necesario poner, nombre de la institución 2 puntos no es necesario, sino de frente, ¿no? Seminario Reformado Latinoamericano, extensión Chile. Curso 2 puntos, neumatología. Lugar y fecha, bueno, puede ser Santiago de Chile, 17 de enero del 2022. Ahora, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Bien, argumentos a favor de la autenticidad de la epístola de Segunda de Pedro. Ese es el modelo, ¿no? Un ejemplo. El estudiante Jorge Murillo, el profesor, es la institución, el curso, la ciudad y fecha. Ahora, en introducción, es importante esto, hermanos, lo que ustedes deben tener en cuenta. ¿Qué debe contener la introducción? Básicamente debe tener la presentación del tema a tratar, el planteamiento del problema, la metodología y objetivos. Ahora, yo normalmente cuando he conversado con ustedes les he dividido esto en 2 partes. Les he dicho, la introducción debe tener planteamiento de problema y metodología. Creo yo que los 2 primeros puntos se pueden encerrar en eso, en planteamiento de problema. La metodología también se puede encerrar, los 2 últimos puntos finales, en metodología. ¿Por qué? Porque al tú decir, ¿no?, qué método vas a usar, también mencionas cuáles son los objetivos que te va a llevar los métodos a utilizar. Miremos, por ejemplo, un ejemplo. Dice introducción, ¿no? Y vemos que también es en prosa. Miren en rojo la presentación del tema a tratar. Ningún otro libro de todo el Nuevo Testamento ha sido más arduamente debatido respecto a su autenticidad y a su lugar en el cristianismo primitivo que la epístola de Segunda de Pedro. Dicho escrito requiere de una consideración cuidadosa y bastante detallada. Ahí entramos al planteamiento del problema, ¿no? Dicho escrito requiere de una consideración cuidadosa y bastante detallada, pues existen ciertos señalamientos que han puesto en tela de juicio esta maravillosa obra, excluyéndola del canon. Allí tú puedes ver básicamente el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que ningún otro libro ha sido más debatido que Segunda de Pedro. Está planteando su problema, ¿no? Porque está presentando parte del problema. Ahora, este escrito, requiere de una consideración cuidadosa, bastante detallada, porque hay aspectos de Segunda de Pedro que tienen señalamientos que lo ponen a tela de juicio. Ese es el problema. ¿Cuál es el método y los objetivos? Lo vemos en el segundo párrafo. Dice, a través de un análisis histórico, en opinión a los padres de la Iglesia, ¿no? Ese es un método, dice, a través de un análisis histórico. O sea, a través de la patrística,
ese es mi método. ¿Qué pretendo? ¿Qué objetivo tengo? Pretendo reforzar la evidencia externa a favor de la epístola. Ya tenemos allí un método. Va a usar, mejor dicho, aspectos externos para sustentar que segunda epístola de Pedro fue tomada como canónico. Miren el segundo objetivo, dice, por ende, como evidencia interna. Este es su segundo método. Va a usar una evidencia interna, o sea, del propio libro. Es necesario examinar el contenido. ¿Qué va a llevar a usar la evidencia interna? A fin de respaldar con argumentos contundentes la autenticidad de la segunda epístola de Pedro. Básicamente, el autor ha dicho, va a usar evidencia externa y evidencia interna para sustentar que la epístola de Pedro es canónica, o sea, hace de verdad parte del canon del Nuevo Testamento, de los 27 libros que son considerados inspirados por Dios. Entonces, allí vemos un modelo de introducción. Así ustedes deben buscar plantear siempre sus ensayos, ¿no? Por ejemplo, la santificación en el trabajo, ¿no? Podemos empezar, digamos, algo muy vago como ejemplo. En la actualidad, el creyente tiende a hacer una dicotomía entre el área laboral, entre el área eclesial, entre el área familiar, distintas áreas, separando todos ellos como la santificación no fuera parte simplemente de la iglesia, sino de sus distintas áreas de la vida, ¿no? Allí tenemos ya un planteamiento de problema. Normalmente sucede, ¿no? Algunos creyentes se comportan de una manera en la iglesia santamente y fuera de la iglesia no buscan ver que realmente allí también deben vivir de manera santa, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cuál es mi método para mostrar que eso debe ser solucionado? A través de un análisis exegético de tal pasaje, se buscará llevar a conocer que el creyente debe vivir en santidad en todas las áreas de su vida, no solamente pensar que es algo relacionado a la iglesia, sino también de manera orgánica él debe desenvolverse buscando ser un reflejo de Cristo en todas las áreas de su vida, ¿no? Entonces, eso ya tendríamos. Tienes un solo método, a través de un análisis exegético de tal pasaje. Exegético y práctico, puede ser, ¿no? Así pensando de manera muy rápida, ¿no? Entonces, ustedes deben buscar siempre mantener eso. En 2 párrafos pueden tener todo eso. En un párrafo plantean su problema y en el segundo ponen todo lo que es la metodología y los objetivos que le va a llevar a usar los métodos a tratar en su ensayo. Entonces, hasta aquí, no sé si he sido claro. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no tienen, entonces podemos continuar. ¿Nos escucha, hermano Luis? Perdón, gracias, estaba silenciado. Ahora, les decía, el bosquejo, ¿qué debe contener? Títulos primarios, secundarios y terciarios. ¿Sí? Ahora, no es obligatorio que debas tener títulos terciarios y secundarios, pero sí primarios, porque eso distingue las partes de tu trabajo. Por ejemplo, en la primera parte estás tratando, no sé, volvamos al tema de la santificación en el área, la santificación del creyente en su trabajo, ¿no? Que pongamos, primer punto, ¿no? La dicotomía actual del creyente en el área de santificación en su trabajo en la iglesia, ¿no? Y pueden tratar el tema, ¿no? Problemático.
2, un análisis exegético de Romanos 5 para demostrar que, no sé, pueden poner un título primario más corto, ¿no? Buscar ser más cortos. Ahora, títulos secundarios pueden ir dentro de esos títulos primarios y títulos secundarios, terciarios pueden ir dentro de esos secundarios, ¿no? Pero los títulos primarios son vitales, hermanos, para que ustedes puedan tener y evidenciar una distinción de su trabajo. Eso le da orden también. Miren, por ejemplo, esto, ¿no? Busque el ejemplo. 1 dice, ataques contra la autenticidad de la epístola de segunda de Pedro. 2, argumentos a favor de la autenticidad de la epístola de segunda de Pedro. ¿Sí? Entonces, vemos argumentos en contra y argumentos a favor. En argumentos a favor, ves título secundario de evidencia interna, que es sobre los padres de la iglesia, evidencia interna del pasaje mismo, ¿no? Entonces, miren, evidencia interna, aspecto doctrinal, estilo y tema. La evidencia externa, sí, de los padres de la iglesia, de teólogos escolásticos y de los reformadores. Básicamente, y maneja 3 periodos vitales de la historia de la iglesia. Cómo los padres de la iglesia vieron a Segunda de Pedro, cómo los teólogos escolásticos de la época medieval vieron Segunda de Pedro y cómo los reformadores, ¿no? A partir del siglo XVI en adelante, vieron la epístola de Segunda de Pedro, ¿no? Entonces aquí vemos un modelo de cómo manejar un bosquejo. Recuerden que los títulos primarios van siempre centrados, mis hermanos. El título primario debe ir al centro. El título secundario debe ir a la izquierda. Y el título terciario hace parte del párrafo. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. En el cuerpo, miren, en el cuerpo, ¿qué debe hacerse? ¿No? Usted plantea la idea, usted sustenta con información bibliográfica, libros, revistas, videos, periódicos, todo aquello que a usted le pueda servir para sustentar lo que usted está planteando en su trabajo. Y debe dialogar también, eso es muy importante, este punto 3, porque a veces sucede que el trabajo se vuelve una recopilación de citas, nada más. Como tal autor dijo, punto, ¿no? Y hacen la cita, punto, en parágrafos. Y como este otro autor dijo, entonces el trabajo ya no se vuelve original, se vuelve más que todo una recopilación de citas bibliográficas que pueden estar conectadas entre una idea y para plantear su idea, pero el trabajo no es original. La idea de los ensayos o de los trabajos finales es que ustedes puedan crear contenido teológico a un nivel académico, ¿no? Eso va en un proceso paulatino, pero se busca que el estudiante lo realice. Debe también ser claro y organizado, ¿no? Usar buenos conectores textuales, evitar el cliché, no dejar ideas desconectadas, sino hacerlo todo de una manera concreta. Y miren el ejemplo. Primero que todo, creo que miren cómo van organizados los títulos. Miren el título primario, está al principio. Dice 2 argumentos a favor de la autenticidad de la epístola de Pedro. ¿Cómo está? Centrado. Miren el título secundario, A, evidencia interna en negrita, está a la izquierda en negrita. ¿Sí? Miren el título terciario, A, dice 1, aspecto doctrinal, hace parte del párrafo. Eso es importante, hermanos, porque eso también le da un buen orden, una buena apariencia a su trabajo, ¿no? Porque normalmente a veces se ve como que está desconectado, yo les hago el comentario, no sé si ustedes descargarán, yo creo que sí, los ensayos corregidos, eso también es importante porque les ayuda a ustedes a hacer retroalimentación, de ver los errores que tienen para mejorar, ¿no? Entonces miren el ejemplo, dice, leamos desde el punto 1, el aspecto doctrinal, dice, para empezar, ¿no? Está buscando ser organizado y claro. Primer punto, el contenido que presenta la epístola de Segunda de Pedro enriquece en gran manera la fe cristiana. Esto es idea del autor, del ensayo. Él dice que Segunda de Pedro enriquece la fe cristiana. ¿De qué manera? Bueno,
Allí está el argumento. Mira, dice, por cierto, D.A. Carson, que presenta la epístola de Segunda de Pedro, enriquece en gran manera la fe cristiana. Dice, ¿no? Perdón, me equivoqué. Dice, D.A. Carson y J. Moon, en su libro Introducción al Nuevo Testamento, favorecen este asunto considerando, en primer lugar, su amplia polémica contra los falsos maestros, exhortando con seriedad el desviarse de la fe, ya sea en cuestiones lógicas o morales. En segundo lugar, dice, se realza la comprensión de la escatología bíblica cuando habla de la venida de Cristo. Y en tercer lugar, subraya la importancia de la memoria en la vida cristiana, reafirmando la antigua verdad de la enseñanza apostólica. El autor ha dicho del ensayo que Segunda de Pedro enriquece en gran manera la fe cristiana. ¿Cómo el autor ha evidenciado eso? Bueno, ha usado el libro de Introducción al Nuevo Testamento y ha sustentado eso con el contenido de ese libro, planteando en primer lugar que el libro ataca y va en contra de los falsos maestros, ¿no? Llamando a mantenerse en la fe. En segundo lugar, habla sobre esa esperanza venidera de la segunda venida de Cristo. En tercer lugar, la importancia de la memoria en la vida cristiana, ¿no? Recordando las enseñanzas apostólicas. Entonces usted ve cómo realmente en el desarrollo del trabajo, tú planteas tu idea, la sustentas con información bibliográfica y dialogas con ella. No lo tienes apartado, ¿no? Entonces eso es importante para que ustedes puedan ser objetivos, claros y ordenados en sus trabajos. La conclusión, ¿qué se sugiere? No agregar nueva información. O sea, yo en la conclusión ya no cito nuevamente. Yo en la conclusión no hago nuevas ideas que no he mencionado en mi desarrollo, sino que más bien sintetizo todo lo que yo ya he visto en el desarrollo de mi trabajo para ponerlo ahí de manera clara y específica, ¿no? Ustedes pueden llegar, ¿no? Como se ha visto, como se ha podido observar, como se ha podido demostrar en el desarrollo del trabajo, ¿no? Del ensayo, como se ha podido demostrar en el desarrollo del ensayo, el creyente no puede estar desconectado en la búsqueda de su santificación, en la búsqueda de la santidad en el área laboral, sino que debe buscar también en el área laboral, en ese área, ¿no? Para no volver a mencionar laboral, en ese área, ser una persona que refleje a Cristo, que muestre, que lleve el Evangelio a todas partes, ¿no? No buscando ser un prosélito andante canzón, sino con su vida demostrar el Evangelio y asimismo predicar el Evangelio objetivamente a sus compañeros, ¿no? En una sociedad que se mueve bajo la corrupción, bajo la mentira y el engaño de Satanás, no sé, punto, ¿no? Todo eso tú ya lo has dicho antes, pero ahí lo sintetizas, siendo breve, claro y específico. Y aplicas y motivas a tu lector, ¿no? A reflexionar y buscar más información del tema. Miren, por ejemplo, un modelo. Perdón. Dice, de acuerdo a lo visto, ¿sí? Él está haciendo una conexión de todo el contenido de su trabajo con su conclusión. Dice, de acuerdo a lo visto en todo el transcurso del ensayo, se puede percibir la mano invisible de Dios, obrando sobre toda dificultad, pues en vista de las objeciones y críticas que por muchos años recibió esta epístola, el ser un escrito inspirado fue lo que en esencia le permitió estar incluida en el canon del Nuevo Testamento. Por último, con todas estas evidencias presentadas, se puede asegurar que la reclamación de la epístola a un rango canónico fue lo suficientemente impresionante como para superar las dudas que se habían expresado a lo largo de la historia. Esto motiva al lector, ¿no? A seguir estudiando más, ¿no? Lo vuelve llamativo, a pensar cómo esta epístola realmente fue atacada, pero se demuestra que fue canónica, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos, por ejemplo, llegar con esta parte, ¿no?
En la bibliografía, mis hermanos, ¿cuáles son las recomendaciones? Para un ensayo de licenciatura, como les dije al inicio, mínimo 5 fuentes bibliográficas. La Biblia no cuenta como fuente bibliográfica. ¿Por qué? Porque es una fuente primaria. Por ejemplo, también el libro de la Institución de Juan Calvino no se cuenta como una fuente bibliográfica. ¿Por qué? Porque hace parte de fuentes primarias. También la bibliografía se debe ordenar alfabéticamente en una hoja aparte. Por ejemplo, miren en el contenido. El contenido, si ustedes ven, el párrafo al iniciar tiene sangría en la primera línea. En cambio, en la bibliografía, la sangría es francesa. Tiene otro tipo de sangría, ustedes lo pueden ver, ¿no? Y miren cómo está ordenado de manera alfabética. Esto fue el material que se usó, las fuentes bibliográficas que se usaron para este ensayo de una defensa, ¿no?, de segunda de Pedro. Entonces, ustedes pueden ver hasta aquí todo sobre la bibliografía. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿Tienen una pregunta, duda? No. Hermano, Sí. mire, yo tengo una consulta. Usted mencionó que el libro de Juan Calvino, La Institución de la Religión Cristiana, no cuenta como para la bibliografía, ¿verdad? Sí, señor. Y en este caso, las Biblias de estudio tampoco, por ejemplo, como la de R.C. Sproul, o eso sí cuenta como bibliografía. Las Biblias de estudio sí. Creo que en algún momento se los dije. Las Biblias de estudio sí cuentan porque son admitidas como libros editados, son contados de esa manera, caen dentro de esa categoría. Entonces, en las normas Chicago, ahora podemos ver cómo podría entrar la Biblia de estudio y la reforma, ¿no? Perfecto. En este caso solamente sería la Biblia en sí y el libro de la Institución de Calvino, eso no se contaría. Solamente no se contaría. Así es, la Institución de Juan Calvino no se contaría, pero sí, por ejemplo, las Biblias de estudio, cuales sean su tipo, hay miles de Biblias de estudio, sí son contadas, mis hermanos. Si ocupo como referencia a este libro de Juan Calvino, igual lo debo citar entonces. Sí, se debe citar al pie de página. Al pie de página sí debe ser citado, pero en la bibliografía no es contada. Ya, perfecto. ¿Los diccionarios bíblicos también deben de ser citados? Así es, sí, señor. Todos esos materiales sí son contados. Ya. Esa era mi consulta, hermano Luis. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, gracias al hermano Sergio, era mi misma consulta referente a Calvino. Bueno. Sí. Bueno, por lo menos para mí ha sido uno de los libros más importantes que logré adquirir, así que por eso es como el más fuerte que tengo en cuanto a comentario teológico, doctrinal. Claro. Por eso lo citaba en mis ensayos, pero en la bibliografía. Y yo creo que es recurrente para muchos de nosotros citarlo a pie de página, porque es como uno de los fundamentos teológicos más potentes que tenemos el cristianismo. Pero bueno saberlo ese que usted nos explicaba que es un documento primario. Así es, sí, señor. Entonces, preferiblemente es indicarlo solo como nota al pie de página y no como bibliografía. ¿Ok? Entonces, algunos consejos y recomendaciones para realizar correctamente un ensayo. Primero que todo, antes de escribir un ensayo, mis hermanos, es importante ustedes documentarse, preferiblemente ya tener la bibliografía.
poder haber examinado libros y saber qué libros te van a servir, qué partes de ese libro te van a ser vitales, ¿no? Van a sustentar tu idea, lo que ya tú tienes en mente. Vas escribiendo. Debes tener también el tema claro. Para eso usted debió documentarse previamente. Imaginar también quién es tu lector ideal, ¿no? Por ejemplo, se busca escribir de manera académica. Sin embargo, creo yo también que es pertinente que ese material pueda ser de un alto nivel, pero a la vez muy comprensible, muy entendible para cualquier persona que pueda leerlo, pueda entender. Eso va a jugar, va a tener mucho en cuenta con tu redacción, cómo tú redactes, ¿no? Cómo unes cada pieza, conectas cada parte de manera que es profunda, pero es entendible. Debes organizar también muy bien tus ideas, ¿no? Como veíamos en el ejemplo del cuerpo, tener organizado en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Debes crear también expectativa, ¿no? Tu material debe ser atractivo y llamativo, aportando datos interesantes y contundentes. Tener en cuenta el uso de conectores, ¿no? De tal manera que, ¿no? Por lo cual se puede comprender que distintos conectores que nos pueden ayudar, ¿no? Puedes manejar un lenguaje con términos de fácil decodificación. Eso es importante, no escribir como hablas, ¿no? Porque a veces sucede bastante, ¿no? El estudiante piensa que él está hablando y está escribiendo y a veces hay ideas desconectadas y uno no comprende bien algunos términos, entonces preferiblemente debe ser muy claro. Entonces, estas son algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de redactar un ensayo, mis hermanos. Entonces, aquí están algunas fuentes consultadas que fueron para realizar este manual. Bueno, entonces, espero hasta aquí, mis hermanos, haber sido claro, objetivos con ustedes para poder transmitir bien las ideas sobre cómo redactar un ensayo. Miremos el documento de las normas Chicago un momento. Bueno. Hermano Luis. Sí, señor. Muy buenas tardes. Un gusto Bueno. saludarle. Quería hacerle una consulta. ¿Este material va a estar disponible como para después nosotros ir tomando apuntes en nuestro informe? Sí, señor. Así es. Es más, yo lo puedo compartir al grupo, se lo puedo enviar por correo y así mismo va a estar en la plataforma siempre. Gracias, mi hermano. Se lo agradecería, que está muy bueno ahí los apuntes que estamos viendo. Es más, vamos a hacer la tarea de una vez para que no se nos olvide. Un segundo. Y lo hacemos una vez para que puedan tenerlo ustedes a la mano. Listo. Listo. Ahí mandé al grupo ese material para que puedan tenerlo a la mano, lo pendiente también de enviárselos
vía correo. Compartiendo otra cosa, perdón. Ok. Bueno, mis hermanos, esta es una guía para la redacción de un ensayo argumentativo, ¿no? Esto está dirigido a todos los estudiantes de licenciatura y maestría en estudios teológicos del Seminario Reformado Latinoamericano. Ahora, es básicamente lo mismo que a ustedes les mostré en la parte de PowerPoint. Sin embargo, quiero ver algunos puntos. Primero, la finalidad de escribir en la teología. El primer punto es qué es un ensayo argumentativo y cuáles son las partes de un ensayo argumentativo, que ya las vimos, ¿no? ¿Cuáles son los consejos para redactar un ensayo, ¿no? Y miremos algunas partes, ¿sí? Para tenerlas en cuenta. Primero, la finalidad de escribir en la teología. En teología, el acto de escribir es el producto de una reflexión profunda en la verdad. Involucra todas las facultades del alma y tiene repercusiones a menudo subestimadas. Alexander Sánchez asevera: los lingüistas coinciden en la idea de que escribir es una estrategia para fortalecer el conocimiento disciplinar, científico, cultural y personal, puesto que es un instrumento de exploración, aprendizaje y cambio. Con esto se aprecia la relación bilateral entre la inteligencia y la escritura, pues, aunque la primera origina la segunda, el ejercicio de escribir robustece el acto de pensar. Por supuesto, quien escribe no solo exhibe sus capacidades intelectuales, sino que también deja las trazas de sus emociones, compartiendo con sus lectores parte de su personalidad. Es un alto nivel de comunicación. La tenencia de un escrito asegura la memoria de una civilización. En este caso, asegura la memoria de una reflexión teológica. El cristianismo es una religión basada en un escrito, la palabra de Dios, la cual es suficiente, inerrante e infalible a razón de ser inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Así, esta revelación escrita siempre será trascendental para el conocimiento de Dios, de la humanidad y de todo lo que hay en medio de ambos. Claro está, Jesucristo es la mayor revelación divina dada a la humanidad, no solamente por su persona, sino también por su obra. En todo caso, el cristianismo per se involucra la relación con escritos, bien sea con el único inspirado o con el resto que se basa en ese único para beneficiar a otros creyentes. De esta manera, cuando el teólogo escribe, enseña, aprende y deja evidencia histórica de que la verdad nunca se agotó, nunca se opacó, nunca se mezcló, pero con frecuencia se ignoró. Esto es bien interesante, mis hermanos, ¿no? Porque el interés de hacer nuestros ensayos no debe ser simplemente como un mero objetivo de sacar un 10 y aprobar, sino de buscar impactar nuestra sociedad por medio de nuestras ideas, pero ideas sujetas a la escritura, ¿no? Ideas sustentadas con la escritura, y asimismo también, ¿no?, con material bibliográfico que nos ayuda a sustentarla. Ahora, bueno, esto ya lo hemos visto, es básicamente lo mismo que dijimos antes, ¿no? ¿Cuáles son las partes? Ustedes ya lo han visto. 2.500 para licenciatura, 3.500 para maestría. Títulos primarios, terciarios, secundarios, todo eso ya lo vimos también. Igual, esto es un material más extenso que les va a ayudar a poder comprender de mejor manera todo eso. Miremos algunos puntos sobre las falacias. Sí. Ahora, las falacias. Redactar correctamente un ensayo no solo requiere de buenos párrafos, sino también de un contenido plausible.
es decir, un contenido válido, ¿no? Un contenido que sea digno. Y eso se logra mitigando las falacias. Este es un tema fascinante, basado en el hecho de que la verdad es absoluta, motivado por el daño que hicieron muchas personas por medio de discursos engañosos. ¿Sí? Existen reglas para argumentar conocidas aún fuera del cristianismo. En términos generales, una falacia es un error de argumentación, bien sea porque no hay una relación correcta entre premisas y conclusión, que es la falacia normal. A veces uno sustenta con muchas ideas y la conclusión termina hablando de otra cosa diferente. Pero ya allí te alejaste, pues ya cometiste un error. Si tú en tu conclusión no has hecho una síntesis de todo tu trabajo, entonces está yendo por mal camino, ¿no? O porque hay errores en el contenido como tal, falacia informal, ¿no? Ambos tipos de falacia deben evitarse. En ocasiones, ciertas expresiones pueden sonar bien, pero son erráticas, por lo cual se necesita una mente analítica y lógica a la hora de redactar, especialmente porque la verdad siempre se puede expresar correctamente. Algunos tipos de falacias son afirmación del consecuente, post hoc, ergo proper, ad hominem, ad ignorantium, petio precipiti, bueno, diferentes nombres que ustedes pueden leerlos, ¿no? Hombres de paja también, y generalizaciones apresuradas. A veces uno encuentra mucho esto último, ¿no? Muchas generalizaciones, ¿no? Dice, como se dice en la actualidad comúnmente, ¿no? Y uno dice, bueno, realmente se dice eso todo el tiempo, realmente se afirma eso que tú estás afirmando, eso es válido en toda nuestra sociedad, para ustedes en el caso en Santiago de Chile, en Latinoamérica, en el mundo. Entonces uno debe ser muy cuidadoso y objetivo allí, ¿no? De pronto hacer un análisis más concreto, ¿no? Por ejemplo, podría ser más objetivo decir, el 57% de la población, según tal fuente, ¿no? Según, no sé, data.com, afirma que tal cosa. Eso es muy objetivo. Tú no estás siendo generalizado, sino estás diciendo algo muy claro y objetivo. Entonces hay que tener siempre cuidado en esos aspectos, ¿no? Los animo a que ustedes puedan darse la tarea de buscar cada punto, por internet también, de poder averiguar cada aspecto. Entonces, bueno, allí tiene la tarea pendiente para leer este material, que es una guía para redactar un ensayo argumentativo. En cuanto a las instrucciones de Norma Chicago, hermanos, fue actualizado el año pasado, también por parte del departamento académico. Ya yo les comuniqué eso, se los envié por el grupo, se los había también añadido siempre la sección de guías y materiales. Nosotros, como seminario, en nuestros trabajos de ensayo, trabajamos bajo nota bibliografía. O sea, uno pone una nota al pie de página de la citación que está haciendo en el desarrollo de su trabajo y también en la bibliografía deja precedente del material que usted usó. Es importante que estén ambos aspectos, tanto notas al pie de página como bibliografía. Porque ¿qué sucede? He visto trabajos en los cuales ponen solamente la bibliografía y piensan que uno, pues, y ni siquiera se ve vistazos de qué partes fue donde usó tal libro que él menciona allí, porque no hay nota bibliográfica. ¿Eso qué produce, hermanos? Eso se puede contar también como plagio. En el seminario somos muy cuidadosos con eso, en el cual buscamos que todo esté escrito. Debe estar a nota al pie de página. Si no está, pero está en bibliografía, será contado como plagio. Y yo he hecho anotaciones ya en algunos trabajos y les he dicho que a veces vuelven a cometer los mismos errores, ¿no? Y deben tener cuidado con eso para los trabajos de este año también. Ahora, ustedes saben la dinámica, ¿no? Se cita como nota al pie de página. Y miremos, por ejemplo, el primer ejemplo, que es el común, cuando citamos un libro. Por ejemplo, estoy desarrollando mi trabajo, ¿no? Como dijo tal autor, por ejemplo, dijo,
como afirma Theo Donner en su libro Reflexiones en torno a la historia de la exégesis. O bien puede ser como afirma Theo Donner, ¿no? Dos puntos y pueden ponerlo en paráfrasis o pueden ponerlo texto literal, ¿no? Debe ir también con comillas y si también, si el texto que usted está citando, la parte que está citando, no supera más de 40 palabras, va en el párrafo. Cuando supera el número de 40 palabras, debe ir como un párrafo aparte. Ahora lo vamos a ver. Pero entonces, es un libro, ¿no? Como afirma Theo Donner en su libro, Reflexiones en torno a la historia de la exégesis, él desarrolla que la teología debe ser importante, ¿no? La exégesis debe ser valiosa para todos los pastores el día de hoy, ¿no? Así dando una idea, ¿no? Muy vaga. Y punto. Punto y va el numerito, ¿no? De nota al pie de página. Al pie de página, usted debe indicar, ¿no? El libro que ha usado, debe ir Theo Donner, Theo G. Donner, debe ir, y así tal cual está, ¿no? El nombre, apellido, coma, el título en cursiva, ¿sí? Entre comillas, la ciudad de publicación, el país. Ahora, muchas veces sucede que, por ejemplo, en los casos sobre todo de Estados Unidos, a veces ustedes ponen Texas, Texas, Estados Unidos, pero Texas, mis hermanos, no es una ciudad, Texas es un estado. Ustedes deben averiguar cuál es la ciudad. Por ejemplo, Houston. Houston es una ciudad de Texas. Usted pone Houston, y pone en abreviación el estado de Estados Unidos al cual pertenece esa ciudad, ¿no? ¿Qué sería Texas? Sería TX en mayúscula. 2 puntos, la editorial. Por ejemplo, en este caso, Académica 21, coma, el año de publicación, 2020, cierro paréntesis, coma, el número de página. ¿Cómo va a ir en la bibliografía? En la bibliografía, lo que cambia son más que todo las puntuaciones y el orden del nombre, ¿sí? Por ejemplo, ya no va el nombre y el apellido, sino va primero el apellido, coma, el nombre, punto, va el título en cursiva, punto, va la ciudad, coma, el país, 2 puntos, la editorial, coma, el año. No va número de página ni nada de eso. Solamente esos datos allí estipulados. Hermano, Sí. hola, buenas tardes. Una consulta cuando el título del libro es muy largo. Yo recuerdo que hay una cantidad mínima de palabras que podemos colocar. No sé si eso todavía rige. ¿Me explico o no? La pregunta. Sí. Ahí. Mira, ahora, hay una cantidad mínima del contenido del trabajo, pero las notas bibliográficas no hacen parte de. Entonces, hay una forma de contabilizar en Word. Déjame un segundo y te muestro, ¿sí? Muestro cómo uno hace eso. No, no me refería a la cantidad de caracteres del trabajo, sino al título del libro, cuando yo cito. Sí, cuando el título es muy largo debe ir tal cual está, hermana. Ah, ya, Ejemplo, perfecto. eso es importante, o sea, el nombre del título esté exacto. Ya. Ahora, cuando, por ejemplo, usted vuelve a citar el libro, allí sí cambia. Por ejemplo, en ese caso, ya usted no pone el nombre del autor, sino simplemente pone el título, perdón, pone el apellido, por ejemplo, sería Donner, coma, podría ser, por ejemplo, reflexiones, coma, el número de página. ¿Sí? Supongamos que sea un análisis, un bosquejo expositivo del libro de Romanos, 2 puntos.
La maravilla del Evangelio glorioso de Jesucristo. Eso es un título largo. Ahora, ¿cómo sería más corto? Sería simplemente poner el autor, no sé, digamos el apellido, Bustamante, coma, sería bosquejo expositivo de Romanos. ¿Sí? Ya no iría los dos puntos y el otro, la otra parte del título, sino sería bosquejo expositivo de Romanos, coma, el número de página. Así. Eso solamente cuando es la segunda citación del documento, del libro. Exacto, solamente aplica a partir de la segunda citación. Ok, gracias. Recuerden que no es válido poner IBI ni otras formas de abreviación. Usted debe poner el apellido, el título y el número de página, ¿no? Porque a veces hay estudiantes que ponen IBI, ponen otras abreviaciones que no hacen parte de cómo se debe citar formalmente. Cuando hablaban y hacían la pregunta, por ejemplo, de la Biblia de la Reforma, hermano, por ejemplo, la Biblia de la Reforma cae dentro del libro editado, entra en esta categoría. Puede ser Biblia de la Reforma, Biblia de Estudio MacArthur, otras cantidades de Biblias de estudios que hay, ¿no? ¿Cómo iría, por ejemplo? Creo que lo tengo en la memoria, cómo son la bibliografía de la Biblia de la Reforma. Bueno, ¿quién es el editor de la Biblia de Reforma? Es R.C. Sproul, ¿sí? Entonces, usted pone R.C. Sproul, coma, porque él es el editor, punto, coma, como está acá, y pone Biblia de Estudio de la Reforma. Es el título de la Biblia completa, ¿no? Y es más, creo que es empieza por sí, la Biblia de Estudio de la Reforma. Entre paréntesis, Sanford, que es la ciudad donde se publicó, coma, el estado, que es Florida, entonces iría en mayúscula FL, que es la abreviación del estado, 2 puntos. Ahora, en esa Biblia de estudio hicieron participación 2 casas editoriales. Entonces, usted debe respetar eso y poner ambos, ¿no? Debe poner Ligonier Ministries y Oyema Publicaciones, porque ellos fueron las 2 casas editoriales que lo publicaron. Y a coma 2020, cierro paréntesis, coma el número de página donde usted utilizó, ¿no? No sé, las 1080 páginas, ¿no? Entonces, allí, punto. Así terminaría. Cuando usted lo vuelve a citar, sería, entonces, Sproul, coma, Biblia de Estudio de la Reforma, coma, número de página. Esa sería la forma en la cual usted citaría una Biblia de estudio, ¿no? Entonces, también, de allí mismo, el libro editado, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un diccionario, si no estoy mal, ¿no? Eso está actualizado, mis hermanos, para que ustedes puedan tener títulos más reconocidos, más familiarizados para ustedes. Por ejemplo, el punto 2, que es libro consultado en línea, por ejemplo, que hace parte de Hard Cry Ministries, es un libro que está totalmente gratuito y libre, el cual ustedes pueden encontrarlo, ¿no? Y es ese libro de discipulado. Miren, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un diccionario en el punto 6. En el punto 6, por ejemplo, está el ejemplo de un diccionario. Miren cómo debe ir, ¿no? No va completo el nombre del diccionario, sino la sección donde fue el título del capítulo, el título del libro. Por ejemplo, hay diccionarios que tienen un editor general, pero cada sección dentro tiene abajo, al finalizar el contenido, la definición, abajo dice quién dio esa definición. Eso sucede normalmente en algunos diccionarios de Alfonso Ropero, de editorial CLIE, aunque no sucede en todos los diccionarios. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo, cuando sí sucede. Por ejemplo, H.W. Beyer, él es el autor de la definición de diáconos, ¿en dónde? En compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Este compendio fue editado por Alejandro Pimentel y fue
traducido por Carlos Alonso Vargas y el equipo de la comunidad Kairos. Aquí concluye parte de la bibliografía. Y lo siguiente ya es familiar, ¿no? Abre paréntesis, Buenos Aires, coma, bueno, aquí está mal, no es Buenos Aires. Este Buenos Aires no es aquí. Bueno, iría Grand Rapids, que es la ciudad donde fue publicada, coma, el estado Michigan, 2 puntos, libros desafío, coma, 2002, cierro paréntesis, coma, 492. ¿Sí? Entonces, eso es, mis hermanos, ¿no? Allí tienen todos ustedes el material concerniente a cómo realizar citaciones, ¿no? Déjenme ver algo más. Fuentes electrónicas, por ejemplo, miren. Ustedes tienen video, cómo citar videos de YouTube también, páginas web, ¿sí? Y también, por ejemplo, cómo citar una versión Kindle en el punto 17, ¿sí? Si tienen un libro en Kindle, no se guían bajo número de página, sino bajo capítulos y secciones, ¿sí? Por ejemplo, miren este libro, ¿no? Graham Stanton, El Evangelio y Jesús, segunda edición, ¿no? Miren cómo finaliza, ¿no? Todo esto es parte del título, ¿sí? Título, autor, pero esta parte es familiar, ¿sí? Abro paréntesis, pongo la ciudad, la editorial, el año, coma, cierro paréntesis, coma, y no pongo número de página, sino pongo el capítulo al cual pertenece. Es el capítulo 15, donde encontré mi información bibliográfica. ¿En qué sección? En la sección Son of Man, ¿sí? Hijo del hombre, en el párrafo 3. Esa es la manera más pertinente de citar para uno poder verificar el texto. Bueno, en cuanto a una sección muy importante que ustedes pueden encontrar, que es formato del documento también, mis hermanos. Y aquí, básicamente son cosas que se saben, ¿no? Primero, un trabajo largo es aquel que es superior a 10 páginas o a 2.500 palabras, ¿no? Esto es más que todo monografías, tesis de grado. Trabajos cortos son aquellos que están por debajo de esa cantidad. Miren el ejemplo de la portada que está aquí, que es importante para mantener un estándar en todos nuestros trabajos. El margen, hermanos, también es importante porque hay trabajos que entregan fuera del margen estipulado. El margen del documento es 3×3. Pues ustedes deben manejar siempre también ese estándar. El tipo de letra, por ejemplo, ¿no? También debe ser Arial o Times New Roman. Y también el tamaño de letra. El tamaño de letra debe ser siempre 12. Debe haber un espaciado. Esto es básicamente todo formato, ¿no? El espaciado debe ser un interlineado de 2.0, ¿sí? En índice de contenidos, títulos antes y después, entre párrafos, bibliografía, citas textuales, todo debe tener también esta parte, mis hermanos. Y en citas textuales de más de 40 palabras debe haber una sangría sostenida y un interlineado de 1.0. Por ejemplo, aquí tenemos cómo hacer una cita directa, es lo que llamamos una cita directa. Por ejemplo, si el párrafo a citar tiene más de 40 palabras, esta es la forma como se debe realizar, ¿no? Dice, como por la escritura académica del Tecnológico de Monterrey dice, ¿no? 2 puntos. Como esta sección supera 40 palabras, entonces debe ir como un párrafo aparte, pero todo el párrafo debe tener sangría y su interlineado debe ser menor de 1.0. Todo el texto debe estar justificado, ¿no? Ahorita quiero darles un ejemplo de cómo hacer todo eso.
A excepción de las notas de pie de página, no necesitan ir justificadas, ni la bibliografía. La bibliografía al final deben estar alineadas a la izquierda. Las notas al pie de página deben tener un tamaño de letra 10 y deben tener un interlineado de 1.0. La sangría es de 5 a 7 espacios, ¿no? Con un tab, el tabulador en el teclado que ustedes tienen. Bueno, y todo esto ya es parte que ustedes es importante que lean, ¿no? Cómo debe ir el título secundario, terciario, primario, lo que les había comentado en un inicio, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver, mis hermanos. Aquí también tenemos una sección importante de cómo citar la Biblia. Por ejemplo, si yo estoy citando la Biblia, no es necesario que ustedes pongan el texto largo, ¿no? Deuteronomio 1.2 capítulo 1, verso 18, sino simplemente abreviado, ¿no? Como tienen aquí. Una citación bíblica se escribe así. Deuteronomio 19, capítulo 19, verso 18, ¿no? Ahora, si son varias citas bíblicas, es preferible que usted ponga al final la versión que usted está usando, sea Reina Valera, sea, no sé, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, etcétera, ¿no? Es un material que ustedes es importante que le lean. También, cómo ustedes invitan al lector a poder examinar otro material más que puede ser de interés y que sustenta su idea, pero sin embargo, usted no la ha citado. Usted puede usar estas dos formas, CF, que es referencia, y véase, ¿no? Entonces aquí está también la forma de cómo realizar esto. Quiero mostrarles un ejemplo con un documento, un ejemplo palpable de un ensayo, ¿sí? Entonces, ok. Ok. Por ejemplo, ese es un ensayo personal. Dice, un estudio bíblico de la Trinidad de Dios en la doctrina de la perseverancia de los santos, ¿no? Este es específico. Miren la tabla de contenido, cómo va, ¿no? Introducción, la numeración va en letras, números romanos, tiene definición de la perseverancia de los santos, objeciones a la doctrina, la Trinidad de Dios en la preservación del creyente, la preservación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, conclusiones y bibliografía. Quiero mostrarle más cuestiones de formato, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted está realizando el documento, ¿cómo pone sangría? ¿Sí? Arriba de la tecla que normalmente usted utiliza para activar las letras mayúsculas está lo que se llama una tecla tabulador. Se le da un solo clic y ya. Ya el texto está con sangría. Va a tener esa misma dinámica en todos los siguientes párrafos que usted utiliza. ¿Cómo yo hago la realización de ¿cómo se llama esto? El margen, ¿sí? El margen del documento 3x3. Usted va a esta sección que dice disposición, aunque normalmente dice formato, si no estoy mal. Voy a revisar cómo normalmente
simplemente dice, pero se encuentra en márgenes. Y aquí usted va a la sección de márgenes personalizados. A usted, y en todos los pone 3. Aquí está, tanto en la parte superior, inferior, izquierda, derecha, va a quedar 3×3. Y es vital porque hace parte de los requisitos de la realización de un ensayo. Entonces, sí, normalmente en su tabla de Word, a mí acá dice disposición, sin embargo, debe decir formato en el de ustedes. ¿Sí? Usted allí soluciona esa parte. ¿Cómo hago el interlineado, ¿sí?, de mi documento? Bueno, usted puede ir acá, a esta sección, aquí donde está párrafo, y ve estas 2 flechitas, un texto y 2 flechitas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Dice espaciado entre líneas y párrafos. Hace clic allí y hace clic en 2.0. Normalmente viene en 1.0 el Word. Sin embargo, usted debe darle en 2.0. ¿Qué más? Es importante justificar mi documento. Normalmente está siempre alineado a la izquierda. ¿Cómo justifico? Aquí, en donde están estas líneas paralelas de manera simétrica, usted le da allí clic o le da simplemente control J y se alinea, ¿sí? Entonces, eso es importante para hacer este proceso de formato. ¿Cómo hago mi citación? Por ejemplo, si al finalizar este texto yo quiero citar, bueno, usted va simplemente a referencias y hace clic en insertar nota al pie de página. Y ya, automáticamente está. Usted lo único que va a hacer aquí es poner, ¿no? Va a poner Arcisprol, coma, en cursiva, la Biblia, estudio de la Reforma. Y aquí me faltó algo, ¿no? Porque es Arcisprol, coma, et punto. Sí, él es el editor. Vamos a acercarlo más para que puedan verlo bien. Biblia de estudio de la Reforma. Normalmente abro paréntesis, pongo Sanford, que fue la ciudad donde se publicó, Florida, que es el estado, 2 puntos, Ligonier Ministries y Oyema, Oyema Publicaciones. ¿Sí? Coma 2020, coma, cierro paréntesis, coma, la página 1080. ¿Sí? Ya, ahí ya cité la Biblia de Estudio de la Reforma. Entonces es un ejemplo, ¿no? Usted simplemente hace referencias, insertar nota al pie de página. Si de pronto quiere hacer usted de manera más manual el tema de la sangría, mi hermanos, digamos el texto está así normal, usted va aquí, ¿sí?, donde dice párrafo, aquí en la esquinita, una flechita hacia abajo. Se clica allí, y aquí donde dice sangría, en esta sección donde dice especial, usted pone primera línea. Aceptar y ya se quedó. ¿Cómo hago la sangría francesa? Está al final. El mismo proceso, mis hermanos. Usted pone su documento y deja aquí el cursor, hace clic en el mismo lugar en la esquinita, sangría francesa, y ya, automáticamente se realizó. Esas son algunas cuestiones de formato, ¿no?, para que ustedes lo tengan en cuenta. Mira, por ejemplo, aquí hay una cita directa. Vamos a quitarle esa parte. Vamos a poner lo que esté todo aquí. ¿Cómo yo alineo este párrafo completamente? Bueno, yo selecciono todo esto y selecciono toda esta cita directa. Voy aquí lo mismo a esta sección de espaciado, le doy clic, normalmente bueno, está en 1.15, le doy en 1.0
Pablo Higgin en la esquina, en la parte de sangría, en la parte especial, le doy clic, sangría en primera línea, que normalmente se quedó en todo. Entonces, arriba de donde usted utiliza lo que es la tecla para activar la mayúscula, le da clic al tabulador. Pero sin embargo, el texto está alineado a la izquierda. Bueno, debo justificar. Y allí está. Entonces ya usted allí ya tiene básicamente todo, ¿no? Entonces es algo para que ustedes tengan un trabajo de una manera muy organizada, hermanos. O sea, el párrafo, su propia apariencia, está muy calidoso, ¿no? Entonces uno también le da muchas ganas de leer. Entonces eso es importante para que ustedes puedan desarrollar un buen trabajo, ¿no? Entonces, mis hermanos, no sé si tienen alguna duda, pregunta hasta aquí, para poder también aclarar y ayudarles. Yo por acá a ver si me deja la señal, porque se me corta. ¿Sí? Por acá. Es sobre la citación cuando no son menos de 40, cuando es menos de 40 palabras. Se cita de manera normal nomás, no se le pone cursiva, ¿cierto? Ni comillas. O sí se le pone comilla y sin cursiva. ¿Cuándo es que? Más de 40 palabras. Sí, cuando son menos de 40 palabras. Cuando uno pone la cita en el párrafo que está haciendo, cuando es menor a 40 palabras, ¿se usa sin cursiva nomás la cita bibliográfica? ¿Solo entre comillas? Sí, normalmente sí, mi hermano. Por ejemplo, te voy a mostrar aquí. Aquí tengo un ejemplo. Mira, por ejemplo, te voy a mostrar así. Mira, si lo estás viendo, ¿no? Acá estoy diciendo una citación de Berkhoff. Dice, el teólogo Louis Berkhoff define esta doctrina de la siguiente manera. Dos puntos, es aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón se continúa hasta llegar a ser completa. Mira que yo, ¿qué hice, no? Seleccioné toda esa parte de la cita, aquí abajo, aparece, ¿no? 32 palabras nada más. No son más de 40, entonces simplemente puse, como Luis Berkhoff define, dos puntos y la sección, ¿no? No es más. No sé si quedó claro tu duda. Ni siquiera va a comilla ahí. Se cita No, así nomás. ¿sí? Por ejemplo, miren esta otra parte, dice, está mal, dice, esta doctrina es criticada, dice, mal entendida en su mayoría por aquellos que sostienen una teología arminiana, ¿no? La acusación más común contra esta doctrina, según el pastor Erwin Lutzer, es que propicia el letargo espiritual y la carnalidad. Aquí no estoy haciendo una cita directa, sino estoy parafraseando, ¿no? Parte de lo que él dijo sobre eso. Y al punto, y añade que algunos la llaman una doctrina infernal que arrulla a los cristianos en el pecado. No hice comillas ni nada de eso, sino cité. Si es el caso como el de Berkhoff, hermano, ya de frente yo puse dos puntos, estoy aclarando que es una cita de Berkhoff específicamente, no es necesario poner comillas. Y si es una cita parafraseada, como en el caso de acá, por Erwin Lutzer, también no necesita ir dos puntos, no necesita ir tampoco comillas. Las citas directas de la Biblia sí van en cursiva, ¿cierto? Cuando uno cita un texto. Normalmente sí. Sí, normalmente. Por ejemplo, aquí hay otro caso, ¿no? Por ejemplo, dice sobre Arcis Prol, es común que esta doctrina hace surgir las preguntas sinceras. ¿Puede perder un creyente la salvación?
Arcis Sproul declara que la Iglesia Católica Romana responde que las personas pueden y de hecho pierden la salvación. Si la persona comete un pecado mortal, dicho pecado mata la gracia de la justificación, habita en su alma, ¿no? Esta es una cita parafraseada, por ejemplo. No necesito ir con 2 puntos. Por ejemplo, yo cuando he realizado citas directas, no he indicado 2 puntos. ¿Por qué? Porque si tú ves también en la actualización de las normas Chicago, no va comillas, sino que ya se sobreentiende, o sea, ya es una cita directa de por sí. Él le distingue los 2 puntos, el párrafo aparte y su sangría, y su interlineado, su espaciado es 1.0. O sea, no hay manera para no distinguir que esto es una cita directa. También algo que apuntar es que el numeral de la nota al pie de página no va acá al inicio, antes de empezar a hacer la cita, sino va al final de la cita, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta más? Hermano, disculpe, para afirmar cuando citamos un texto bíblico, sí, esto era en cursiva. Un texto Como bíblico. acá, claro, como Filipenses, por ejemplo, acá Filipenses, justo usted colocó un ejemplo, Filipenses 1.6, usted lo puso en cursiva y con comillas, ¿así se cita entonces? ¿O no? No, ¿dónde está? Ah, bueno. Bueno, es que, claro, acá no lo citó, sino lo colocó dentro del párrafo. Sí, bueno, ese fue una forma especial que yo la hice, ¿no? Pero no es obligatorio. Normalmente, por ejemplo, como dice la norma Chicago, es, por ejemplo, vamos a mirarlo, sí. Dice, hay otros asuntos que, bueno, una citación bíblica usted puede poner simplemente, ¿no? Por ejemplo, Jesús lloró. Pone entre paréntesis Juan 11:35. No necesita ir en cursiva, pero sí va con comillas. ¿Sí? Eso de, por ejemplo, ¿cómo debería ser, no? ¿Cómo enseña? Bueno, aquí yo lo estoy poniendo dentro del párrafo. O podría ser simplemente, como enseña, vamos a cambiar esto, ¿sí? Como enseña uno de los salmos, vamos a poner uno de los salmos. ¿Sí? Y esto no iría en cursiva. Como enseña uno de los salmos, y se pondría acá así. Así sería la forma correcta. Dice, por otro lado, el creyente puede ver esta preservación de la Trinidad de Dios en su vida tan gloriosa para vivir en temor y en santidad a Dios. Como enseña uno de los salmos, puntos, abro comillas, en Dios hay perdón para que Él sea reverenciado, cierro comillas, abro paréntesis, Salmo 13:4, cierro comillas, punto. Esa sería la forma, ¿sí? La forma correcta de hacer esa forma de citación bíblica. ¿Tienen alguna pregunta, mis hermanos? Bueno, entonces espero haber aclarado muchas de sus dudas, mis hermanos. Igualmente les animo a poder leer el material. Es vital para todo este año de realización de ensayos y RAEs, ¿no? Este año, mis hermanos, el RAE, como les había dicho, va a ser diferente. La sección de resumen del documento de RAE va a ser entre 900 a 1000 palabras. ¿Por qué? Porque ese es el estándar que se utiliza en Medellín. Con el pasar de los años, otros coordinadores, yo sé que cambiaron, modificaron esto, de pronto debido a peticiones y demás cosas. Sin embargo, como institución buscamos manejar un estándar, ¿sí? En todas nuestras sedes. Entonces, el formato RAE que envié por el grupo
va a ser el que se va a usar para este 2022. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, espero haber aclarado sus dudas.